Hola a todos los alumnos de la Tecnicatura, soy el profesor Ariel Betancourt. Los voy a acompañar en este recorrido del PRE junto a otros profesores. Los invito a estudiar, a hacer grupos y a comenzar a practicar, practicar y practicar, porque allí está el secreto para el crecimiento de un programador. Vamos adelante entonces. Vamos a comenzar con el capítulo número 1. Este capítulo dice elementos de entorno de algoritmos y programación. 1. Información y procesamiento de la información. Vamos a ver otro punto que es algoritmo y programa. El tercer punto es lenguaje de programación. El cuarto es metodologías para la solución de problemas por medio de computadora. Vamos a ver el primer punto, información y procesamiento de la información. Antes de comenzar, veamos algunos pequeños conceptos que son importantes. Una computadora es un procesador de datos y sistemas de procesamiento de la información. Un sistema es un conjunto de componentes conectados interactivos que tienen un propósito y una unidad total. Sistema de procesamiento de información. Es un sistema que transforma los datos brutos en información organizada, significativa y útil. Para procesar la información necesitamos el hardware y el software. Veamos el primero. El hardware es la parte física y también diríamos tangible. Es el conjunto de componentes físicos de una computadora. El hardware de una computadora se compone de unidad central de procesos, conocido por CPU, conjunto de circuitos electrónicos capaces de ejecutar cálculos como operaciones lógicas y matemáticas. Tiene también la memoria central. La información procesada por el CPU se almacena normalmente en la memoria central hasta que se terminan los cálculos. Dispositivos de almacenamiento secundario, la memoria auxiliar, y los periféricos o dispositivos de entrada-salida, que podríamos hablar del mouse, el teclado, etc. Pasamos a software. Para procesar la información, tenemos el software, que es la parte lógica intangible. Es el conjunto de programas que controlan el funcionamiento del hardware de una computadora. Y ahora vamos a pasar a lo que es el dato. El dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, etc. Un atributo o característica de una entidad. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades reales. Un dato puede ser un simple carácter, tal como A, un número o un dibujo, etc. Un dato es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Existen dos tipos de datos. Los simples, sin estructuras, que son numéricos, enteros, reales, lógicos, que los lógicos sabemos que son los booleanos, y carácter, char, string. Esto que estoy nombrando aquí también se usa esta terminología en otros lenguajes de programación. Y después están los datos compuestos, que son estructurados, que estos serían registros, arreglos. Los arreglos también se les llaman vectores y matrices. Y archivos. Pasamos ahora a lo que es información. La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. Procesamiento de la información. La información se puede introducir en la computadora como entrada input y a continuación se procesan para producir una salida output. Y aquí vemos cómo es este procesamiento de la información, la entrada de datos, el proceso y la salida como un resultado. Bien, antes de seguir avanzando, quiero recordarles que todos estos materiales, todas estas diapositivas que estamos estudiando,
las van a encontrar para descargar aquí justamente en la plataforma del campus, aquí mismo donde están viendo este video, o si lo están viendo en otra plataforma, en otros medios como YouTube. Todos los documentos están aquí en el campus, justamente en esta clase que estás viendo en este momento. Vamos a continuar con el capítulo número 1, elementos de entorno de algoritmos y programación. Pero ahora vamos a avanzar hacia lo que es el punto número 2, algoritmo y programa. Algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Es una secuencia ordenada de instrucciones que siempre se ejecutan en un tiempo finito, que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Esta palabra tiempo finito es algo que tenemos que tener presente mucho en lo que es programación. Los programas no están hechos de forma que sean infinitos, sino tiene que ser finito, tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Eso ténganlo muy presente. Todo lo que comienza necesita terminar y así debe ser en todo algoritmo. En un algoritmo siempre debe haber un punto de inicio y un punto de terminación, es lo que les decía recién. Estos deben ser únicos y deben ser fácilmente identificables. Características de un algoritmo. Todo algoritmo debe cumplir con las siguientes características. Tiene que ser preciso. Preciso. La precisión pasa por haber identificado claramente lo que queremos lograr con nuestro algoritmo. Tiene que estar bien definido. Se tiene que definir bien el trabajo, el proceso que va a hacer ese algoritmo. Y tiene que ser finito. Un algoritmo debe describir entrada, proceso y salida. Por ejemplo, el algoritmo para llamar a un contacto personal por mi celular. La entrada va a ser marcar el número celular de este contacto. Pero recordemos que la entrada, ¿por qué tenemos una entrada? Y es porque ya tenemos claro lo que queremos lograr. Esa es una de los conceptos fundamentales de lo que es el algoritmo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero llamar a un contacto personal por mi celular. Entonces, para lograr eso, la entrada es que necesito marcar el número de celular de este contacto. Lo siguiente es que ya no depende de nosotros, ya comienza un proceso, comienza un cálculo, comienza un trabajo de este algoritmo donde ya está el enlace intercelular. Ya hemos marcado, ya tenemos el contacto, tenemos el número allí, pero ya ahora estamos esperando que se establezca ese enlace, esa comunicación. Y por último, la salida sería el contacto establecido. La llamada fue aceptada o fue rechazada y estamos hablando por teléfono con ese contacto. Fue logrado el objetivo, que es lo primero que dije, que lo que era llamar a un contacto personal. Y así tienen que ser nuestros programas, que al ejecutarse logremos alcanzar el objetivo por el cual hemos hecho ese algoritmo. Y vamos a ver otro ejemplo. Un alumno postula ingeniería informática. La Oficina de Control de Proceso de Admisión de la universidad verifica el puntaje obtenido por el alumno. En el examen de admisión, si el alumno alcanzó el porcentaje indicado en este proceso de admisión, entonces puede ser aceptado en dicha carrera profesional. En caso contrario, tiene que volver a postular, generar el algoritmo correspondiente. Y vamos a ver la solución. Tenemos planteado arriba lo que es el problema. Y ahora nosotros como programadores decimos, tenemos un inicio. Es leer el puntaje obtenido por el alumno. Verificar ese puntaje obtenido, donde el alumno ya ha postulado. Si el puntaje es el propuesto en el proceso de admisión, aceptar al alumno.
Eso es lo que tiene que hacer nuestro programa. Comparar y decir, a ver, el puntaje obtenido por este alumno es un puntaje que está dentro de las leyes de admisión de esta universidad. ¿Alcanza el puntaje? Si el puntaje es el propuesto en el proceso de admisión, entonces se acepta al alumno. Caso contrario, el alumno va a tener que volver a postular. Y termina el algoritmo.